Más allá de su monumental trayectoria en la música coral, Josep Anselm Clavé fue un ferviente defensor de la justicia social y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Fue detenido en varias ocasiones e incluso fue deportado. Es uno de los personajes de nuestra historia que más calles tiene a su nombre. Esta es su historia. En la España que vivió Clavé en su juventud, la sombra del carlismo se cernía sobre el recién estrenado reinado de Isabel II. Los carlistas eran partidarios de Carlos María Isidro, hermano mayor de Fernando VII y legítimo heredero al trono según sus propias convicciones. Su lema, Dios, Patria y Rey, era una declaración de principios políticos que enfrentaba al carlismo con el liberalismo centralista de la época. Además, abanderaban el mantenimiento de los fueros, que otorgaban autonomía a ciertos territorios como Cataluña, Navarra y las entonces llamadas Vascongadas. Apoyados por el clero, los carlistas se estaban haciendo fuertes en las zonas rurales, amenazando la estabilidad del gobierno central. Barcelona, como gran centro industrial, era un microcosmos de las tensiones que agitaban al país. Las condiciones laborales de los trabajadores de las fábricas eran deplorables. Jornadas extenuantes, salarios ínfimos y pésimas condiciones de higiene eran la norma, alimentando un clima de descontento social. En este contexto convulso surgió la figura de Anselm Clavé, nuestro protagonista. Nació en 1824 en Barcelona, en la calle Ancha, junto a la bulliciosa plaza del Duque de Medinaceli. Desde pequeño, su pasión por la música heredada de su madre contrastaba con la dura realidad de la clase trabajadora, forjando en él una profunda sensibilidad social. Este entorno lo llevó a relacionarse con jóvenes radicales afines al socialismo utópico, el republicanismo y la masonería como Narcís Monturiol, Abdó Terradas e Ildefons Cerdà. Juntos crearon el primer diario comunista en Cataluña, La Fraternidad, que defendía los derechos de los trabajadores y promovía un cambio social radical. Inspirados en Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen y el movimiento icariano de Jean Cabet, montaron una pequeña comunidad solidaria junto al cementerio de Poblenou. En 1840, tras ganar la Primera Guerra Carlista, la figura de Espartero cobró relevancia. Como progresista, en un principio fue visto con simpatía por los republicanos catalanes que luchaban por el restablecimiento de sus fueros. El 13 de noviembre de 1842 estalló en Barcelona una insurrección antiesparterista. Se rumoreaba que el gobierno se disponía a firmar un acuerdo comercial librecambista con Gran Bretaña, que rebajaría los aranceles a los productos textiles ingleses, lo que supondría la ruina para la naciente industria algodonera catalana. El detonante para la insurrección a la que se sumó la milicia fue un incidente en la Puerta del Ángel, cuando un grupo de obreros que regresaban de comer intentó pasar al interior de la ciudad una pequeña cantidad de vino sin pagar los derechos de puertas. Ante el avance de la rebelión, el capitán general Antonio Van Allen ordenó a sus tropas replegarse al castillo de Montjuïc y a la Ciudadela. Espartero llegó a Barcelona para pactar una rendición. Al negarse los amotinados a disolverse, ordenó bombardear la ciudad. El fracaso de las reformas liberales y la deriva autoritaria de Espartero impulsaron el crecimiento del republicanismo entre los sectores más radicales del movimiento obrero. En junio de 1843 estallaron las primeras revueltas. En Barcelona adquirió un carácter más radical. Se formó la Junta Popular a la que se unieron Anselm Clavé, gran parte de sus cantaires, sus dos hermanos y sus amigos. Durante el asalto a la Ciudadela, Anselm sufrió una grave lesión en el brazo. La revuelta se intensificó con la intervención militar.
Las calles se llenaron de barricadas y se produjeron enfrentamientos entre la población descontenta y las tropas. El ejército amenazó con bombardear la ciudad, tal como había hecho el año anterior Espartero. Lo hicieron desde Montjuïc y la Ciudadela el 3 de diciembre de 1843. El ataque causó entre 20 y 30 muertos y más de 165 heridos. Espartero había conseguido acabar con la revuelta, pero con el bombardeo y la dura represión posterior perdió el inmenso apoyo social y político que había tenido tradicionalmente en Barcelona. Ese mismo año, Prim, Narváez y Serrano protagonizaron un golpe de Estado que obligó a Espartero a exiliarse. Sin embargo, la agitación social continuó. En 1845, una nueva bullanga prendió en Barcelona con el motivo de la llamada Filas de las Quintas. Los líderes del motín, incluidos los hermanos Clavet, Terradas, Cuello y Figueras, fueron encarcelados o exiliados. En prisión, Anselm Clavé encontró la oportunidad de reflexionar sobre cómo unir su pasión por la música con la lucha social. Como cabetiano estaba convencido de que la cultura y la música podían ser herramientas para la educación y la emancipación de los obreros. Tras ser liberado, algunos amigos tertulianos del bar de la Granota le animaron en su idea de formar una rondalla. Así nació la Sociedad Filarmónica La Aurora, compuesta por una veintena de trabajadores. Fue tal su éxito que en 1850 Clavé fundó junto a 40 cantaires republicanos del barrio de la Barceloneta la primera coral del Estado, La Fraternidad. En pocos años reunió a más de 1000 miembros. Las ideas socialistas de los cantaires representaban una amenaza para el orden establecido y las autoridades de Barcelona suspendieron los bailes, alegando que fomentaban la vagancia. Los patronos temían que los trabajadores se organizaran en su contra y en última instancia contra el gobierno. En diciembre de 1853, Clavé reanudó sus conciertos en los Campos Elíseos desafiando las restricciones, a pesar de que todos sabían que muchos miembros de la fraternidad pertenecían a la milicia nacional, tan perseguida por las autoridades. En 1854, el golpe de estado del general Leopoldo O'Donnell, conocido como la Vicalvarada, derrocó al gobierno del conde de San Luis, iniciando el llamado bienio progresista en un clima político muy crispado. El 14 de julio de 1854, un conflicto estalló en la fábrica textil barcelonesa La España Industrial, extendiéndose rápidamente por otras fábricas. Los obreros, indignados por la pérdida de empleos y la reducción de salarios, incendiaron varias fábricas textiles. En 1856, durante 4 días, la ciudad se convirtió nuevamente en un escenario de barricadas y enfrentamientos armados contra el general Zapatero, al que apodaban Cuatro Tiros. El ejército ocupó las Ramblas y sus aledaños. La Villa de Gracia fue el epicentro de los eventos más graves. Aquí 18 milicianos fueron fusilados frente al Palacio de la Virreina. Las autoridades detuvieron a los hermanos Clavé y los llevaron ante el general Zapatero. Antoni, conocido por su carácter impulsivo, no pudo contener su indignación y se enfrentó al general. Esta reacción les costó a los dos hermanos el exilio a Mahón. Confinados, Anselm recibió noticias de que su hija Enriqueta sufrió una conmoción cerebral. Regresaron a Barcelona en secreto, pero las autoridades los encontraron y los llevaron ante el general Zapatero. Clavé explicó la grave salud de su hija y el general, afectado por la situación de su propia hija que también estaba enferma, se conmovió y decidió liberarlo con la condición de abandonar su activismo político. Clavé, fiel a sus convicciones, respondió firmemente: «Saldré de aquí tan republicano como entré».
En 1856, Clavé refundó la fraternidad como Sociedad Coral Euterpe y arrendó unos terrenos junto a los jardines de la ninfa para construir un auditorio propio, los Jardines de Euterpe. A partir de 1859, Clavé se involucró en el movimiento de la Renaixença, comenzando a componer obras en catalán. Ese año, su amigo, el ingeniero Ildefons Cerdà, consiguió finalmente que su plan de l'Eixample fuera aceptado. En 1860, Anselm fundó la Asociación Euterpense para promover la creación y difusión de la música coral catalana. El líder de la Unión Liberal, Leopoldo O'Donnell, intentó formar un gobierno de centro-izquierda aliándose con republicanos moderados para contrarrestar a carlistas y progresistas radicales, pero dimitió debido a la negativa de Isabel II a disolver las Cortes. Ese año, el Pacto de Ostende unió a progresistas y demócratas para coordinar un levantamiento militar contra el gobierno con Prim y Serrano como figuras clave. En 1867, Josep Anselm Clavé fue arrestado y encarcelado en la prisión del Saladero de Madrid durante 4 días, mientras el gobierno consideraba su deportación a Filipinas. Durante su reclusión, su hija menor Enriqueta enfermó gravemente y murió sin que él pudiera estar con ella. Sin embargo, la reina Isabel II, a quien Clavé había conocido años atrás en Montserrat, intervino a su favor. Gracias a su mediación, Clavé fue liberado y pudo asistir al funeral de su hija. En 1868, Clavé regresó a Barcelona para reanudar sus espectáculos, ahora en los Jardines del Tívoli, en el mismo Paseo de Gracia. La ciudad estaba de nuevo en un clima prerevolucionario y se convirtió en el bastión del republicanismo federalista durante el sexenio democrático. Las juntas catalanas, principalmente republicanas, exigían sufragio libre, abolición de las quintas, los impuestos de los consumos y el derribo de la Ciudadela, símbolo del absolutismo borbónico. La tensión política estaba a punto de explotar en la revuelta llamada La Gloriosa. El 18 de septiembre de 1868, en Cádiz, empezó el golpe que acabó con el exilio de Isabel II. Su reinado había sido una sucesión de 60 presidencias en 35 años. Si te ha interesado el tema, recuerda que tenemos más vídeos sobre Anselm Clavé. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Tras su liberación, algunos amigos tertulianos del bar La Granota le animaron tras ser liberado. Voy a repetirlo. Los obreros, indignados por la pérdida de empleos y la reducción de salarios, incendiaron los obreros. Voy a repetirlo. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.